Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la piscina de Siloé de la Renovación Carismática Católica. Les invito a suscribirse a su canal y bendecirnos con un like. Mi nombre es María del Rosario Carrera. Soy miembro del equipo de servicio de la comunidad Fuente de Vida y Renacer en el Espíritu Santo. Para mí es una alegría estar con ustedes compartiendo las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. El tema de hoy, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús y le invitamos a la comunidad trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la oración de la noche. Antes de entrar en materia, les invito a reflexionar un poco sobre muchas promesas, sobre algunas promesas que el Señor nos ha dado sobre la oración. Y tomamos de la Santa Biblia, del libro de Mateo 7:7, y leemos que dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. También vemos en el libro de Mateo 18, 19 y 20. Dice Jesús: asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. También San Pablo nos exhorta, diciendo, en Efesios 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero a mí personalmente, mis queridos hermanos, me encanta esta cita bíblica que ha marcado mi fe. En Marcos 11:24, nuestro amado Señor Jesús nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esta cita bíblica, queridos hermanos, para mí es tan verdadera, como todas son verdaderas, pero para mí me ha marcado. Porque cuando yo he sentido el deseo de orar por algo, sé que el Señor me está diciendo, voy a darte, pídeme, órame. Y yo sé que cuando yo le oro, el Señor me contesta la oración. Es algo que siento en mi corazón que dice, cuando pidan algo, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y es la pura verdad, mi hermano. A mí me ha sucedido y les pido que ustedes también mediten en estas 4 frases, pero que son tan certeras, tan verdaderas. Y es porque es una gracia que alguien ore por ti, porque el Señor va a darnos lo que necesitamos. Recuerdo en una ocasión me decían, ore por tal persona, y no sé por qué, yo me olvidaba y no lo hacía. Pasaron los años y nuevamente esa persona me dijo, orarás por tal persona. Y me olvidaba, hermano. ¿Y sabe por qué ha sido? Porque todavía faltaba bastante tiempo para que el Señor le dé esa gracia de un gran esposo que tiene ahora, esa persona. Entonces el Señor decía, todavía no es el tiempo para que oran tanto, pero a pesar de que por San Agustín oró su madre 30, 40 años, pero no sé, pero yo he sentido en mi corazón que a lo mejor eso no está pronto a suceder y que el Señor todavía no tiene el tiempo de darnos, y por eso pues yo hago caso a las inspiraciones del Espíritu Santo en mí. Queridos hermanos, tantas promesas hermosas. También puedo darles unas citas más. Filipenses 4:6.
que nos dice que nada les angustie, al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dándole gracias. Toda oración de súplica debe ir acompañada de acción de gracias. ¿Por qué? Le agradecemos porque sabemos que el Señor ya nos va a dar ese favor. Y desde antemano le damos gracias, porque así es su amor de generoso con nosotros, sus hijos, que le amamos y Él sabe que le amamos. Entonces, Él, cuando es oportuno, nos da. No cuando nosotros queremos, sino cuando es el tiempo de Dios. El Kairot, que es el tiempo de Dios, no el Cronos, el tiempo de nosotros. Pero el Kairot es el tiempo de Dios. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esperar las gracias que el Señor nos va dando a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, hay tantas promesas de amor en la Santa Biblia, que por eso es lo que precisamente el Señor nos está pidiendo hacer a nosotros un devocional. Entonces, como el Señor nos dice en Lucas 11:28, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces, queridos hermanos, no es solamente de escuchar y decir qué lindas citas bíblicas, qué hermosas citas bíblicas. No, mis hermanos. Tenemos que empezar a practicar, a ponerla por obra. Entonces, pues, manos a la obra, mis queridos hermanos. Vamos a ser dichosos practicando y ejerciendo la fe en nuestro Señor y vamos a empezar a poner en práctica las promesas, orando al Señor, porque Él quiere que ya no seamos solo sus siervos, sino que Él quiere que seamos sus amigos. Entonces, mis queridos hermanos, antes de pasar a elaborar el devocional que el Señor nos está pidiendo que hagamos, voy a darles uno de los miles de testimonios que el Señor ha hecho a lo largo de mi vida. Uno de ellos me gusta porque había 4 mujeres solas que después de escuchar la palabra, de leer, de orar, de venir a mi casa durante un año, el Señor les mandó ya llenas de Él. Ya no eran mujeres solas, sino que eran llenas de su amor. Y una de ellas era la tía de mi esposo, que en paz descanse, recién nomás falleció. Y las otras eran unas 3 primas de mi esposo. Y cuando nosotros íbamos con mi esposo y mis niños pequeños a una comunidad religiosa de los Sagrados Corazones, a hacer adoración al Santísimo, nos íbamos todos los miércoles. Mi esposo dice, Charita, ¿por qué no oras por mi familia? Dice, porque son mujeres solas. Se han separado todas de los esposos. Mi tía también es sola. Entonces le dije, está bien, oremos, pero tú también ora. Entonces juntos le pedimos al Señor en esa oración al Santísimo. Y el Señor no demoró en responder esa oración. Y por medio de una llamada telefónica que hizo una de las primas de mi esposo a mi casa, le empecé a contar que días anteriores le decía, ¿por qué no vienes, Yolita, a orar acá? Porque aquí el Señor nos hizo un milagro tan grande que es más rápido, la oración es mejor que un teléfono. Y dice, ¿por qué? Le digo, porque mira lo que pasó, le cuento. Que estábamos invitados a una cena, mi esposo y yo, y como los niños todavía eran pequeños, no teníamos con quién dejarles que les cuide. Tenía una amiguita muy querida del grupo de oración donde yo empecé en la renovación, y se llamaba Lilian. Y digo, ay, qué pena, me olvidé de llamarle a Liliancita y ya salió del trabajo a estas horas, ya no le alcanzo a llamar por teléfono, digo. Y mi chiquita de 4 años me dice, mamita, oremos a Jesús. Y le digo, cierto, a ver, nos tomamos de las manitos con mis hijos, le digo, Señor, haz que venga Liliancita, por favor, a visitarnos, te ruego. Y así le oramos y mis niñas también pidieron y todo. Cuando terminaba la oración, a los 20 minutos tocaba la puerta de mi casa. Yo que abro, toditas gritamos ahí, Liliancita.
Y Liliancita dice, ¿qué? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasó? Y le contamos que era el Señor que le mandaba. Y ella me dice, ay, Charito, yo no iba a venir acá, yo me iba a ir a otra parte. Pero como no venía el bus, dije, me voy mejor en este bus a San Carlos. Y gracias al Señor que respondió nuestra oración. Entonces, eso le contaba a la prima de mi esposo por teléfono y le decía que el Señor, la oración es más rápida que un teléfono, porque un teléfono celular hasta marcar, hasta esperar que el contacto se conteste, se demora. En cambio, abrir el corazón a Dios y la boca, pues ya estamos conectados con el Señor. Para la gloria del Señor, mis queridos hermanos, el Señor ha hecho muchas cosas, muchas maravillas en mi vida. Pero quisiera contarles otro testimonio en el que vemos el amor del Señor, no porque nosotros seamos buenos. Él obra porque Él es el bueno. No somos los que oramos, los buenos somos nosotros pecadores. Pero es del Señor, mis queridos hermanos. Tengamos fe en Él y siempre hagamos caso de sus promesas. Cada palabra de las Santas Escrituras es inspirada por su Santo Espíritu, por amor a nosotros. En una ocasión, una hijita mía estaba muy inquieta por las fiestas, de jovencita, y estaba en la universidad, pero tenía unas amigas que solo les gustaba farrear. Ellas no estudiaban, mi hija sí. Entonces, en una ocasión dije yo, bueno, no, pues mi hija estaba estudiando para los exámenes de la universidad y las amigas que venían para irse a una fiesta. Y le digo a mi hijita, pero tienes examen. No, mamita, ya termino de estudiar y ya me voy. Y ellas sentadas en la sala y ella estudiando en el comedor, esperando que acabe de estudiar para irse a la farra. Y se fueron ellas, dizque a la fiesta, y yo me quedé orando. Le dije, Señor, te suplico, no es posible que estén solo en fiestas, viernes, sábado, domingo, nunca les faltaban las fiestas. Entonces le digo, Dios mío, ayúdame, porque ¿cómo va a estar mi hija va a fracasar en los estudios? Entonces era la angustia de como madre uno se siente. Mis queridos hermanos, le hice esa oración tan profunda al Señor, que después de unos meses empieza mi hija a conversarme, que una amiga se va a España, que la otra amiga se va a ir en un mes a Nueva York. Y nada de creer, mis hermanos, se fueron las dos amigas primero, y fue la tercera, que todavía era la inquietud también, le llevó la abuelita a vivir a Tulcán. Yo no me daba cuenta cuando le se va la tercera chica a Tulcán. Digo, ay, Dios mío, por fin se fueron las inquietosas. Y con la bendición de Dios, mi hija terminó su carrera universitaria y terminó el semestre ese que estaba yo inquieta. Pero el Señor escucha las oraciones, mis hermanos. Tarde o temprano nos damos cuenta. En otra ocasión mi hijo no tenía trabajo. Y yo en mi corazón decía, Dios mío, pero dale un trabajo fijo, por favor, Dios mío. Le daban trabajos para reemplazo, así nada más. Y como él no terminó la carrera universitaria, se le hizo más difícil a él. Pero Dios es tan grande que en una ocasión me encuentro con una señora en el banco, algo así, me puse a conversar y me decía que los dos hijos de ella trabajaban en el hospital Eugenio Espejo. Y yo me fui con eso en el corazón, rezándole al Señor en el bus. Me acuerdo que le decía, Dios mío, ¿cómo no quisiera que mi hijo trabajara en el Eugenio Espejo, en un hospital donde tienen todas las garantías y todo? Me fui con eso en el corazón. Cuando nosotros hacemos la oración y después nos olvidamos, pero el Señor no se olvida, hermanos. A los 6 meses más o menos de eso, me dice mi hija, la segunda hija mía, que una amiga tiene un cargo muy alto en el gobierno y que habían abierto un departamento para las enfermedades catastróficas en el Eugenio Espejo. Dice, si quieres para tu hermano, porque le había dicho que mi hijo necesitaba el trabajo. Y pues, queridos hermanos, el Señor le dio el trabajo en el hospital de Eugenio Espejo, donde yo sentía esa vez que le oré, ese anhelo en mi corazón que trabajara mi hijo en el hospital de Eugenio Espejo, y pues allá fue a trabajar. 3 años estuvo ahí feliz con un buen sueldo. Es para la gloria de Dios, mis hermanos. Todo lo que pidan en la oración,
crean que ya lo han obtenido y lo obtendrán, nos dice el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Después de estos testimonios, queridos hermanos, que ojalá les sirva para su diario vivir, el Señor, ahora sí, vamos a lo que el Señor nos está pidiendo en esta cápsula. Hacer un devocional, mis queridos hermanos. Un devocional. ¿Qué es un devocional? Vamos a ver, porque es para nosotros algo nuevo, ¿no es verdad? Un devocional es un hábito cristiano para hacernos más amigos de Jesús, para conocerle más, para amarle más, para crecer espiritualmente, para derramar ese amor, ese conocimiento que nos va a ir dando día a día el Señor a través de su palabra, para dar frutos de salvación para los demás, para que crezcamos en dones, en carismas, en virtudes. Mis queridos hermanos, porque el Señor necesita extender su reino. Y ahora que hay tanta necesidad en el mundo, tanta hambre de Dios, tenemos que nosotros abrir los brazos y ayudarle al Señor a extender su reino, mis hermanos. Y el Señor nos necesita, mis queridos hermanos. Por eso el Señor muchas veces nos dice en su palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es verdad. Y por eso el Señor a nosotros nos ha llamado, nos ha escogido para ser esos obreros de su mies. Entonces, mis queridos hermanos, para hacer este devocional, lo único que necesitamos es darle un tiempo al Señor durante la noche. Sabemos que el día es a veces agotador, venimos con cansancio, después del trajín de todo el día estamos exhaustos. Pero el Señor nos pide justamente ese sacrificio para darle a Él. Miren cuánto se sacrificó el Señor por nosotros, por nuestra salvación. Y nosotros a veces no queremos darle 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Hagamos ese sacrificio, queridos hermanos. Agradémosle a Dios con eso. Y hagamos de hoy en adelante una consagración de ese tiempo para el Señor. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Hermano que me escucha, ¿está dispuesto a darle ese tiempo al Señor? Yo sí estoy dispuesta, porque sí le he dado pequeños momentos de oración la noche, porque más me gusta la de la mañana, la del mediodía o del Rosario de la Misericordia, pero el Señor nos pide ese sacrificio. Cuando todo está silenciado, recordemos que Jesús también se iba a orar toda la noche. Antes de escoger a sus 12 apóstoles, Él se fue a orar toda la noche al monte. Entonces, imitemos en alguito al Señor, mis hermanos. Entonces, queridos hermanos, para eso necesitamos un tiempo consagrado a Dios, segregado para Él, segregado para la cita amorosa con el Dios que nos ama. Entonces, escogemos un lugar apropiado, la hora apropiada y el tiempo apropiado. Eso es lo que el Señor quiere, que hoy hagamos un pacto con Él para hacer el devocional. Queridos hermanos, entonces ya tenemos el lugar, el sitio y la hora adecuada. Lo único que necesitamos ahora es tomar la palabra de Dios, la Santa Biblia, que nunca debe estar aparte de nosotros. La Santa Biblia es el centro de nuestro devocional. Y podemos empezar el primer paso es el tiempo consagrado a Él. Luego un lugar cómodo, una hora señalada. Y el cuarto paso es unos materiales. Necesita la Biblia, un cuadernito. Necesita también un cuadernito para anotar diariamente, un resaltador y un esferográfico o lápiz. Entonces, mis queridos hermanos, vamos al desarrollo de este devocional. Primeramente, empezamos siempre nosotros implorando, clamando el auxilio del Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no somos nada.
Al menos yo, si el Señor no me ilumina, no puedo nada. Él lo puede todo, yo sin Él no puedo nada. Entonces empezamos con la oración al Espíritu Santo. Todos le sabemos, ven Espíritu Santo, ven a llenarme de ti. Y especialmente le pidamos, hermanos, en esta oración, que la oración que voy a hacer, Señor, sea agradable a tus ojos. Eso es lo más importante para mí cuando le oro al Señor. Empezamos una oración de alabanza, decirle te alabo, te amo, te adoro, eres lo más grande, eres bueno, las palabras que le salgan. Si tiene el don de lenguas, pues hermanos, ahí está. Alábele en lenguas. Al Señor le encanta que le alabemos en lenguas, porque el alabarle en lenguas significa que ya no tenemos palabras en el idioma español para decirle lo grande que es. Y empezamos a hablar, el Espíritu viene con sonidos inefables a hablar por nosotros, en nosotros. Terminada la oración de alabanza, también puede pedirle perdón, porque cada día pecamos, hermanos. No somos santos. Estamos en camino a la santidad, pero Él nos quiere santos y pulcros. Entonces pidámosle perdón de cualquier pecado, ofensa, cualquier cosa mala que hayamos hecho, alguna grosería, alguna mala palabra. Todo el Señor está observándonos y a Él no le gustan las malas palabras, mis hermanos. Sigamos entonces, le agradecemos por el día ya vivido, por la familia, por tanta cosa que tenemos que agradecerle. O muchas veces su oración puede ser solo de agradecimiento y nada de petición. Y el Señor le agrada todo eso. También llegamos entonces al punto principal. Leer la palabra de Dios. La palabra del Señor es el centro de nuestro devocional, mis hermanos. Y empezamos, por ejemplo, yo les aconsejo lo que me aconsejó un sacerdote. Dijo, puedes empezar por los evangelios. Por ejemplo, cojo el evangelio de San Mateo y voy a estudiar en este mes, en el tiempo que se necesite para estudiar este libro, porque el devocional no es solamente una oración, sino que va a ser un estudio bíblico a la luz del Espíritu Santo. Ya no nos vamos a conformar con las prédicas de tal hermano, tal hermana, sino nosotros vamos a hacer en la profundización de la Santa Palabra de Dios en nuestra vida. Y para eso necesitamos la libretita para anotar el mensaje que cada día nos quiere dar el Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces leemos la palabra, si es que no entendemos al comienzo, volvemos a leer, volvemos unas 3, 4 veces hasta entender, hasta escudriñar el mensaje que el Señor nos quiere dar. Entonces lo que más nos impresiona, anotamos le resaltamos, le tenemos resaltada nuestra Biblia. Y luego anotamos, el Señor me dice este día, esto a mi corazón. Y yo se me he quitado la venda de los ojos de esta palabra, de este versículo. Y todos los días vamos anotando, mis hermanos, cada día en ese cuadernito. Terminado eso, cuando ya el Señor ha hablado, nosotros hemos leído la palabra, es que cuando nosotros leemos la palabra, es que Él nos habla a nosotros. Y cuando le oramos, nosotros le decimos a Él, conversamos. Entonces es un diálogo. Es el diálogo salvífico que muchas veces vemos en la Santa Misa. Pero aquí también hay un diálogo salvífico. Yo oro y el Señor me responde con su palabra. Queridos hermanos, terminado esto, guardamos tal vez silencio un ratito. Profundizamos la palabra y como ya está anotado, no nos vamos a olvidar, para que después de un tiempo cojamos esa libretita de apuntes del devocional diario y nos vamos a maravillar cuántas cosas del Señor nos ha enseñado. Luego el cuarto paso es orar agradeciéndole al Señor por el mensaje y por el conocimiento que hemos obtenido. Y nos despedimos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Queridos hermanos, eso es todo del devocional diario. Espero que cada uno de ustedes anhele hacer ese devocional. Yo por mi parte lo voy a hacer, porque ahora he predicado para mí y para ustedes. Mis queridos hermanos, vamos a hacer la oración de consagración del tiempo para el devocional que el Señor nos está pidiendo. Cierren sus ojitos.
Si puede, puede arrodillarse. O si no, extienda sus manitos, porque el Señor nos hace extender para recibir cosas. Y hoy vamos a recibir esa gracia de la consagración para el devocional diario. Amado Señor Jesús, repitan conmigo, hermanos. Amado Señor Jesús, en este momento yo tomo la decisión de empezar mi devocional nocturno. Quiero consagrarte a ti, mi tiempo, que era de descanso, pero te lo entrego a ti. Ayúdame a escoger la hora adecuada. Ilumíname para entender tu palabra y saborearla, meditarla a la luz de tu Santo Espíritu. No permitas que nada interrumpa la cita amorosa contigo. Te ruego me des entendimiento y voluntad para orar como a ti te agrada. Te doy gracias por esta oportunidad de estar más cerca de ti. Bendice a todos mis hermanos que empiezan este devocional junto conmigo. Amén. Amén y amén, mis queridos hermanos. El Señor es bueno y bondadoso. Voy a hacer una oracioncita por todos ustedes, si me permiten. Gracias, Señor, por todas las personas que están conectadas a este canal. Bendícelas y permite que se beneficien de todas tus promesas, así como lo has hecho con mi persona. Humildemente te doy gracias, porque tantas maravillas has hecho con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, con mis hermanos de comunidades. Bendice sus sueños y sus anhelos, Señor. Provéele, Señor, de todo lo que necesitan, sus necesidades temporales y espirituales. Y dales a todos la salvación. Te lo pido, Padre, por el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que este devocional te ayude a crecer espiritualmente y a encontrar el camino a la santidad, porque Jesús nos dice: sed santos como mi Padre Celestial es santo. Que Dios les bendiga hoy y siempre, mis hermanos. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozar